De la ciudad de Buenos Aires. Estamos en contacto con la diputada de la ciudad de Buenos Aires, integrante del bloque de la coalición cívica, Diana Mafía. Diputada Mafía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Hernanda Isich la saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Diputada, ¿quedó satisfecha de las respuestas de Montenegro? No, nadie quedó satisfecho. Yo supongo que él tampoco, si es una persona racional. En realidad fueron 7 horas de elusión de las principales preguntas y de falta de reconocimiento de la responsabilidad, porque en realidad Montenegro fabricó su propia impunidad judicial, la fabricó con los recursos que tiene la justicia federal, porque es el juzgado donde él trabajó. Entonces él sabe cómo se juegan esas fichas, es amenazar con desplazar al juez que está cumpliendo una función evidentemente de manda política del kirchnerismo, la amenaza con desplazarlo sin pedirle la manda, entonces él queda sin responsabilidad judicial, porque el juez quiere seguir teniendo en su mano el destino de Mauricio Macri, porque eso le permite, entre otras cosas, eludir un juicio político en el Consejo de la Magistratura. Que estos sean los mecanismos oxidados y engrasados del sistema republicano, verdaderamente da asco. Así que coincido con usted en que debería ser objeto de reflexión, aun cuando no sea una cuestión de primera plana. Tenemos que reflexionar sobre cómo se construye un sistema político y una justicia confiable. Por eso la coalición cívica está esperando la segunda instancia, está esperando que la Cámara se expida, porque no podemos confiar ni en las responsabilidades que el juez Ollarvide determina que existen, ni en las que determina que no existen. En ninguna de las dos cosas podemos confiar. Así que también coincido en que Mauricio Macri debería dar explicaciones, pero para eso tendría que concurrir a la legislatura, cosa que no va a hacer. O tener explicaciones a la opinión pública, cosa que tampoco hizo. Lo que hizo fue trivializar el tema. El hecho que yo señalé durante la sesión, se nos reprochó al ministro que a la oposición no le interesaba el tema de seguridad, que no estábamos comprometidos con el tema, cuando sistemáticamente le advertimos lo que iba a pasar con Fino Palacios, le advertimos lo que iba a pasar con Chamorro. Fue en la legislatura donde surgió el cuestionamiento al Ministerio de Educación con la designación de Ciro James. Todas estas cosas se las advertimos desde la oposición. Yo personalmente se las advertí. No puedo admitir que este hombre diga que no tenemos interés en la seguridad de la ciudad, cuando al mismo tiempo Macri estaba disfrazado podando árboles en Núñez. La verdad es que hay una trivialización de la responsabilidad que no ayuda. Y además Macri ha tenido la enorme irresponsabilidad de jugar la vicejefatura de gobierno en una elección legislativa el año pasado. Gabriela debería ser quien en situación de crisis de la ciudad, de crisis de la jefatura de gobierno, asumiera las funciones. Macri además viaja muchísimo, no sé si por cuestiones de deber o por otro tipo de cuestiones, pero viaja sumando sus viajes varios meses en el año. Esto lo ha hecho los 2 primeros años de mandato. Entonces, en esos momentos, quien queda a cargo de la ciudad es el vicepresidente primero de la legislatura, porque Macri nos dejó sin vicejefatura de gobierno por apetencias legislativas que están vinculadas con su deseo no de hacer una buena jefatura de gobierno, sino de jugarse a otro cargo en el 2011. Esta irresponsabilidad, esta carrera acerca de cuáles son sus objetivos, este modo de transformar su capricho en política pública, porque su único argumento para sostener a Fino Palacios es que le tenía confianza personal. La confianza personal no es una razón democrática de política pública, puede ser una razón para sus elecciones privadas, pero no para imponer un jefe de policía. Yo creo que todas estas cosas muestran la enorme irresponsabilidad del jefe de gobierno, y el hecho de que ahora tengamos una situación jurídica y una situación institucional en la ciudad muy frágil, y por eso es que en la coalición cívica estamos siendo completamente prudentes en cómo se van manejando los distintos pasos. Diputada, no es kirchnerismo, porque es una cortina de humo el hecho de escandalizar y decir queremos inmediatamente una comisión que analice si se destituye. Todo este ruido que el kirchnerismo está haciendo encubre la corresponsabilidad de la Policía Federal, porque si la porteña ha importado de policía corrupto, ha importado espionaje, ha importado bandas que protegen a proxenetas y prostituyentes y tratantes de personas, es porque la Policía Federal tiene esas estructuras, funciona con esas estructuras de recolección de dinero para hacer política con dinero sucio, y esa es la marca de Aníbal Fernández y la Policía Federal. No es precisamente la marca
de la policía porteña, es lo que la policía porteña adquiere por irresponsabilidad de Macri y de Montenegro, cuando importa un 60% de la Policía Federal para construir la nueva policía porteña. Por suerte para muchos y por desgracia también para otros tantos, como nosotros venimos siguiendo estos temas, sabemos que la creación de la Policía Metropolitana tuvo un fuerte apoyo del Frente para la Victoria, inclusive la diputada Silvia Larrufa, que actuó de la mano con Cristian Ritondo para llevar adelante el proyecto, y también sabemos dónde hoy está la diputada Silvia Larrufa, digamos qué cargos ocupa, así que queda bastante claro, por lo menos para nosotros. Ojalá que otros tantos periodistas puedan hacer ese seguimiento para explicarle a los habituales oyentes de su programa qué es lo que pasa en la política de la ciudad de Buenos Aires. Pero déjeme hacer un análisis sobre algo que usted planteaba. Dice, nosotros vamos a esperar que la Cámara confirme lo que Ollarvide está investigando. Digo, usted habla de Ollarvide, obviamente un juez que, digo obviamente, lamentablemente un juez para tomar en cuenta de toda su movida política que hace detrás. Ahora, si la Cámara lo confirma, ¿esto que lo exime a Ollarvide de todo lo que fue investigando? No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir si lo eximo de todo lo que está investigando? No, a ver, La Cámara puede confirmar o no la investigación de Ollarvide. Perfecto. No olvidemos que Ollarvide tiene una enorme cantidad de hechos de los que ha investigado unos pocos. Y esos pocos que ha investigado tienen que ver con la prioridad que él le dio a una línea de investigación por sobre otras líneas de investigación. Es decir, de los miles de llamados que tiene Ciro James, él eligió investigar primero, rápidamente, los que tienen que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia y Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora investigar a ver si hay comunicaciones con Jefatura de Gobierno, con Mauricio Macri en particular, porque una de las cosas que hay que investigar es el uso para fines privados de los recursos públicos. Pero digo, esto no usó Macri para sus objetivos privados de investigación familiar, que evidentemente hacen a través de escuchas como hábito, y usó o no usó recursos públicos para esto. Correcto. Entonces, digo, esta es la línea que eligió Ollarvide priorizar. Pero no fue la que hay, habrá que seguir investigando. Si no fue la Cámara la que pidió que acelerara el proceso en una dirección para poder resolver la situación de Ciro James. Bueno, la Cámara le pidió efectivamente que pusiera el acento rápidamente en Ciro James. Pero además de esta llamada, Ciro James tiene muchísimas otras, a eso me refiero. Tiene muchas otras llamadas. Correcto. Ciro James era un profesional del espionaje. Era un hombre que trabajaba para la CIDE. Probablemente ayer en una entrevista el diputado Borrelli, de una manera también irresponsable, dijo, siguen funcionando los sistemas de espionaje en la Ciudad de Buenos Aires. No voy a decir más nada sobre eso, pero adelanto que siguen. ¿Cómo no va a decir más nada sobre eso? Es una enorme irresponsabilidad alertar sobre que todos estamos en riesgo. Yo soy una de las personas que estaba en la computadora de Chamorro, el vicejefe que recién ahora va a dar testimonio ante el juez. Recién ahora ha sido llamado dentro de este juicio. ¿Cómo va a decir todos seguimos siendo espiados? Es de una irresponsabilidad, ese modo de comunicación que utilizan, el modo en que se victimizan. Han encontrado que les da rédito frente al electorado de la Ciudad de Buenos Aires decir somos víctimas de una persecución del kirchnerismo, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un electorado poco afín al kirchnerismo. Entonces han encontrado en la victimización un recurso para obtener encima voluntad pública. Es una cosa vergonzosa el uso que hacen de la gente. Correcto. Diputada, yo a lo que iba con esto de la línea de investigación que lleva adelante Ollarvide es, más allá de la cuestión judicial, más allá de la causa penal que analiza Ollarvide, acá hay responsabilidades políticas. Me parece que el problema está en que si ustedes plantean, bueno, hasta que la Cámara no confirme lo de Ollarvide, nosotros vamos a esperar. Digo, acá habría que analizar la responsabilidad política más allá de lo de Ollarvide, porque Estoy de acuerdo, y eso es lo que sí hicimos cuando interpelamos al ministro de Seguridad. Es la primera vez en la historia de la ciudad que se interpela a un ministro, y es porque reconocemos que hay una responsabilidad política más allá de la jurídica. Y reconozco que también hay esto en el caso de Macri, pero seamos cuidadosos con las instituciones. Insisto, el más interesado es el kirchnerismo porque quiere hacer una cortina de humo y sobreactuar en la Ciudad de Buenos Aires responsabilidades que tiene y sobre los que no se está discutiendo en la Policía Federal. Discutamos la estructura de la Policía Federal porque, según la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires,
la Nación debería trasladar la Policía Federal con sus recursos, debió haberlo hecho, lo prometió Daniel Filmus en campaña, hicieron a toda velocidad una ley que hizo la diputada Juliana Marino de traspaso de la Policía Federal con sus recursos, la exhibió Daniel Filmus durante la campaña, cuando perdió la elección retiraron la ley, y su voluntad de hacer el traspaso de la Policía Federal con los recursos que exhibió como argumento de campaña se terminó. Entonces, discutamos las corresponsabilidades del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, porque en la ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo y el macrismo son socios, entre otras cosas, en el sistema de seguridad. Bien, sí, no, eso está claro. Nosotros inclusive en alguna oportunidad hablamos con diputados nacionales para plantearle por qué, así como desde otros distritos de nuestro país se reclama por la coparticipación, no pueden trabajar en conjunto, si es verdad que todos están alineados con la misma idea del traspaso de la policía, ¿por qué no trabajar en una ley en la nación para que esto se dé?